proporcionalidad en cada uno de los Se está grabando la llamada. En cada una de las medidas hechas con el instrumento de medición. Ahora, ¿qué nos dice o cuál es nuestra referencia para saber qué tanto error tenemos? Realmente ese tema es bastante vinculado a lo que es el concepto de trazabilidad. El usuario final, que podemos ser nosotros o nuestros propios clientes, ¿verdad? Son los beneficiarios de los instrumentos que nosotros utilizamos, ya sea de medición directa, como una especie de pinza amperimétrica y demás. Medición directa no me refiero al principio, sino que es un dispositivo únicamente dedicado a la medición, o algunos dispositivos para el control automático. Ahora, ¿qué me dice que ese dispositivo que yo hice, o que yo presenté, que yo vendí o que yo instalé, tiene ciertas propiedades de error? El manual dirán algunos, pues son valores de fábrica, de hecho son valores de diseño por lote. Aún así es conveniente cuanto menos una verificación. Con ello yo tengo establecido una pequeña trazabilidad como la que pueden ver en pantalla, donde las mediciones del usuario final son comparadas, si lo vemos de abajo hacia arriba, con un equipo de medición más preciso, más exacto, que recordemos que esos son términos diferentes, precisión y exactitud. Luego vamos un escalón arriba con el patrón de trabajo, un equipo un poco más delicado, pero con mejores propiedades metrológicas. Luego vamos a lo que es el patrón secundario, que lo suelen tener, de hecho, laboratorios de calibración. Algunas fábricas poseen patrones secundarios, dependiendo del producto que ofrezcan. Y luego pasamos a los escalones más elevados, como la realización de la unidad o la definición de la unidad. ¿Pero qué es eso de la definición de la unidad? En este pequeño esquemático, ¿verdad?, que está del NIST, en este pequeño diagrama, podemos ver a la izquierda cómo en esta página vincula lo que son los segundos, los metros, el kilogramo, unidades bastante elementales, ¿verdad?, cuya realización pues es lo que nos permite trabajar en muchas otras unidades, desde el flujo magnético hasta la medición de la potencia o la energía. Particularmente para el espacio de hoy, solo saqué, ¿verdad?, algunas de las variables eléctricas con las que solemos trabajar, que son el volt y el ampere. Vemos que de acuerdo a este pequeño diagrama, el ampere se obtiene por un resultado experimental, y yo puedo llegar a la referencia del volt a través del camino de lo que es el joule, el watt, ¿verdad?, y lo que son los hercios. Realmente esto lo que nos muestra es que muchas de las unidades con las que trabajamos, presión, masa, el amperaje, corriente, energía eléctrica, etcétera, 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 tienen un camino de trazabilidad en cada una de las variables que la constituyen, llegando al punto de estas 7 variables que estamos viendo en pantalla. Ahora, ¿cómo llegamos a lo que es el ampere? Vemos en esta captura también del NIST lo que creo que todos nos han enseñado en alguna de las clases de física, a qué llamamos un ampere, aquella corriente que es capaz de ejercer cierta fuerza en dos conductores que están separados a tanto de distancia y que son teóricamente infinitos, etc. Realmente, esos experimentos y demás sí se hicieron y sí se hacen desde los modelos más antiguos que podemos ver en pantalla, donde se utilizan algunas referencias de lo que eran las versiones primitivas de las celdas de voltaje, ¿verdad?, que incluso vemos capturas proveídas por el NIST de las referencias de Estados Unidos, Gran Bretaña, Japón en aquel momento, todos para que todos los países coincidieran en la misma, por así decir, definición de unidad, hasta modelos que se van haciendo un poco más y más complejos. Miren, yo creo que todos hemos visto o habremos escuchado, incluso desde primaria, del kilogramo patrón de Francia, que hoy en día hay otra nueva definición de lo que es la unidad de referencia,
una definición un tanto más compleja porque el kilogramo, que en una línea conceptual es cantidad de masa, que realmente lo vinculamos con los kilogramos fuerza, que ya estaríamos en expresiones de fuerza, ya tenemos que involucrar variables como la gravedad, distancia, aceleración, etc. Pero que en aquel momento, se imaginarán ustedes lo importante que era definir lo que era un kilogramo, ¿verdad? Y se inició con ese patrón clásico. Ahora, imagínense ustedes si el kilogramo fue necesario establecer una pequeña masa y decir, esto es un kilogramo, y que todos los países estuvieran de acuerdo que eso era un kilogramo, y dar trazabilidad a todas las masas a partir de esa pequeña pieza metálica, ¿cómo definiríamos el segundo? ¿Cómo definiríamos lo que es la hora, el minuto y, digamos, hoy en día, lo que necesitamos como microsegundos, nanosegundos, picosegundos? Podemos ver en pantalla trabajos de 1987 que utilizan estudios con referencias bastante complejas para lo que sería la unidad de tiempo, ¿verdad? De hecho, en esta pequeña captura, ahí pueden ver los links de donde se obtienen las referencias. En 1990, un mecanismo bastante sencillo para poder tener trazabilidad y para poder estimar errores y demás es un modulador de lo más elemental. Obviamente, tengo un oscilador de referencia, ¿verdad?, que tenemos aquí en la imagen. Tengo un oscilador de referencia que aparece al lado derecho. Tengo un oscilador bajo prueba que está en el lado izquierdo. Lo someto al mixer. Sabemos que en principio, si las frecuencias son la misma, el resultado, ¿verdad? Pues obtenemos una pequeña frecuencia de salida. Si son diferentes, pues tenemos otra. Ahí entran en complejidad la pureza de las señales. Por eso también vemos filtros analógicos pasabanda. Y también entran en juego aspectos como qué tanto influye la fase de cada una de las osciladores. Y esto es de 1990. Que tenemos hoy en día una gran familia de referencias o de patrones asociados al tiempo, porque es importante esa variable es sumamente importante, lo veremos, pero tenemos una gran cantidad de familias que nos da trazabilidad gracias al avance tecnológico. De hecho, yo creo que la mayoría lo sabe. Todos los dispositivos electrónicos digitales de los que tenemos en mano, incluso la laptop en la que estamos viendo esto, o el teléfono celular, el smartphone, todo tiene un valor de referencia, una frecuencia de referencia. Ahora, ¿qué sucede? Hoy en día ya obtener osciladores en nuestros dispositivos en mano en el orden de megahercios no es para nada raro. Y pues, ¿eso qué nos permite? Bueno, aprovechar herramientas digitales con mayores velocidades. Un ejemplo son los procesadores digitales de la señal. El entorno donde vivimos eminentemente es analógico, si se puede decir. Y para poderlo procesar digitalmente tenemos que cuantificarlo, tenemos que hacerlo pasar por lo que conocemos mucho, que es el convertidor analógico digital, ya que mucha de la información con la que trabajamos, muchos de los sistemas con los que trabajamos no tienen características discretas. Desde el control de un motor, las señales auditivas, el ritmo cardíaco, todo se puede obtener, se puede procesar de forma analógica, pero la circuitería analógica tiene una gran cantidad de limitantes. Con una buena referencia de reloj, ¿verdad?, puedo procesar digitalmente una gran cantidad de información. Sin embargo, es muy importante que pueda muestrearla, que mi sistema, mi convertidor analógico digital sea lo suficientemente sensible para obtener la mejor resolución vertical de cada señal. Ahora, también tengo que ser lo suficientemente rápido, si no pueden ocurrir fenómenos indeseables. No solo hay algo que es peor que perder información, y es la obtención errónea de información.
¿Qué podemos ver en la imagen? No sé si le pregunto a los moderadores si este espacio es interactivo o es eminentemente magistral, porque sí sería curioso que haya participación a lo largo del espacio. ¿Qué me dicen los moderadores? Está puesto de manera magistral, pero si usted lo desea, pues si alguien tiene unas dudas, quiere participar, pues bienvenido sea, ¿verdad? Para que sea más interactivo y creo que sería más interesante también. Claro, muchas gracias. Bueno, yo creo que, no sé si, de hecho, no distingo acá porque estoy con el celular. Si alguien alza la mano, yo les digo que se sientan en la libertad de abrir los micrófonos directamente y participar. Y gracias por los moderadores de esta flexibilidad. Si podemos ver en pantalla, yo creo que todos hemos notado este fenómeno de aquí. Bien. No sé si ven lo que es en la imagen. ¿Qué tenemos en la imagen? A ver. Nadie. Algunos tal vez solo están escuchando. En la imagen tenemos un pequeño helicóptero. Incluso a Fernando José dice un helicóptero. Es correcto. El tema es que ya sea grabado con nuestro teléfono celular o nosotros cuando lo estamos viendo, da la ilusión, aunque nosotros sepamos que va mucho más rápido, pero da la ilusión que las aspas o van estática, exactamente, el movimiento de las astas, que es el aliasing, exactamente lo que dijo el compañero. De hecho, lo podemos notar incluso en películas y demás cuando se ven los rines de un vehículo o algo semejante, más bien que va en dirección contraria. Este tipo de fenómenos pues tiene su explicación de acuerdo a los modelos de muestreo y demás, pero la regla es bastante sencilla. Dice, hola, buenos días, solo tengo una duda, en el formulario me pide número de... Ok, esa sería una pregunta ya para los moderadores, creo yo. Bien, ¿qué nos dice el teorema de muestreo? Algo bastante elemental. Que yo para obtener el mínimo de información de una señal, cuanto menos, debo muestrarla al doble velocidad. Esa es una forma de interpretarlo. Caso contrario, no es que pierda la señal. Puede ocurrir algo peor. Ocurre el aliasing, que es la ilusión de que opera en otra frecuencia cuando realmente no es así. Y eso es peor porque obviamente puedo dictaminar y cometer errores basado en ello. Ahora, que estamos hablando de lo que son velocidades de procesamiento y demás, yo creo que muchos de nosotros hemos querido trabajar con los circuitos integrados más veloces que existen, a veces para ingresar las librerías que queramos y demás. Por mi parte, si bien he trabajado bastante con software, en algunas líneas laborales y de investigación he tenido la necesidad de trabajar con FPGAs. La ventaja de la FPGA, como su lenguaje de descripción de hardware lo indica, permite, por así decir, hacer que la estructura hardware sea dedicada exclusivamente al procesamiento digital que yo deseo. Eso hace posible trabajar de manera veloz. Eso me hace posible obtener mejores prestaciones y con ello dictaminar mejor las cuestiones. De hecho, hoy en día, bueno, desde hace mucho tiempo, se integran en un mismo circuito, en un mismo chip, lo que son conjuntos de procesadores y FPGAs, de manera que yo trabajo la parte crítica del procesamiento digital en la FPGA y ya si ya quiero un poco más de interfaz o comunicación, interfaz hombre-máquina y demás, pues lo hago en la parte del procesador. De manera que yo hago si yo me dedico a hacer una buena administración de los recursos de tiempo, puedo obtener resultados muy interesantes con el mínimo de espacio. Bien. El ejemplo que les vengo a traer es la medición de consumo de energía eléctrica y en cierta parte mencionar un poco de los indicadores de calidad de energía. En la mayoría de nuestros países, la frecuencia fundamental de trabajo son 60 hercios. No lo sé al nivel de ustedes, pero yo escucho muchos de los estudiantes de primer año y demás decir que pueden hacer medidores, analizadores de redes solo con ATmegas, Arduinos. Y bueno, es muy interesante saber cuáles son las limitantes, los pros y los contras, ¿verdad? De hecho, es muy importante
la investigación bibliográfica, las referencias documentales, porque nos ayuda a contextualizar en qué estamos, ¿verdad? Por ejemplo, ¿qué tenemos aquí? Un controlador de automatización modular en tiempo real. No sé, ¿alguno de ustedes me puede decir qué entiende por tiempo real? Es una pregunta bastante curiosa. ¿Qué entienden ustedes por tiempo real? ¿Cualquiera? Algo que sucede en el momento presente. En el momento presente. O el procesamiento que está ocurriendo se supone que se acerca a la realidad que se está capturando. Ok. ¿Alguna otra idea? El menor tiempo de retraso posible respecto a la medición, dice un compañero. Bien. Si nos fijamos, la mayoría de conceptos que estamos dando, al menos ahorita de forma fácil y sencilla, son definiciones con una perspectiva más cualitativa, ¿verdad? Es decir, decimos tiempo real como algo instantáneo. Bien, sabemos que en nuestro entorno de trabajo nada es instantáneo, incluso la señal electromagnética que transmitimos a través de la antena, aún bajo un supuesto medio ideal en vacío, tiene un pequeño retraso. Entonces, una de las líneas interesantes de lo que llamamos tiempo real a veces está enmarcada en lo que son los ciclos de la señal de reloj del dispositivo digital con el que trabajo. Por así decirlo, que yo al iniciar un procesamiento digital al inicio del flanco de subida de una señal de reloj, pueda completarlo o pueda estar completado antes del siguiente inicio, antes de completarse un ciclo. El concepto de tiempo real que han dicho los compañeros, pues en términos desde la perspectiva humana, no está mal. O sea, estamos hablando de procesadores digitales de la señal, cuestiones que a cualquiera nos derrotan si nos ponemos a hacer los cálculos manualmente. Sin embargo, lo del espacio es darle valor a esa variable del tiempo. ¿Por qué? Porque hoy en día se vuelve cada vez más y más crítica. Queremos una gran cantidad de procesamientos digitales en la menor cantidad posible de tiempo y lo asociamos muchas veces con medidas humanas o que podemos percibir como las que mencionaron nuestros compañeros, que esté hecho para que esté completado para cuando yo diga o que yo lo interprete de forma instantánea. Bien. Tenemos estos equipos que ya les digo, son muy, muy costosos, ¿verdad? De hecho, bueno, normalmente este tipo de equipos de CEL se instalan en subestaciones. Lo he visto en algunas áreas de automatización del sector industrial, pero sí, típicamente en subestaciones porque son responsables de equipo muy, muy costoso. Vamos a poner en contexto una de las especificaciones que tienen. Por ejemplo, aquí tenemos que en este pequeño transductor, la tasa de muestreo que sugiere es de al menos 5 milisegundos y que tenemos una sensibilidad del convertidor analógico digital de 16 bits. ¿Ok? ¿Qué tanto es 5 milisegundos? Depende del qué. Para la percepción humana, esto es mucho más rápido que cualquiera de nosotros. Un accionamiento hecho por este sistema va a ser mucho más rápido que cualquiera de nosotros y podríamos interpretarlo como instantáneo. Sin embargo, esta tasa de muestreo para 5 milisegundos, ¿verdad? Va asociado a ciertas aplicaciones. Veamos otro ejemplo. ¿Qué pasa si yo quiero trabajar y medir calidad de energía? ¿Qué pasa con el aliasing? Sabemos que a 60 hercios trabajamos con un periodo de 16.67 milisegundos. Esto apenas es el doble de rápido del periodo de la fundamental de 60 hercios. Bajo el de muestreo, si yo quiero medir calidad de energía, este sistema es inapropiado. Obviamente no está destinado para ello. Esto está para control. Solo quiero mencionarles que eso del tiempo, aquello que llamamos tiempo real o aquello que llamamos instantáneo, es muy relativo de la aplicación que yo desee.
¿qué nos dicen las normas? ¿Cuál es la referencia de trabajo? Bueno, en el caso de Honduras, ¿verdad? Tenemos lo que son, voy a adelantar por acá, tenemos lo que son, por ejemplo, la normativa OHN IS 61000, que habla de compatibilidad electromagnética. Estos son los límites para emisiones de corriente armónica. ¿Qué nos dice? ¿Qué es lo primero que pueden ver en la ecuación de la tasa de distorsión armónica? ¿Hasta qué armónico, según la norma, debo obtener información? ¿Quién me puede decir hasta qué armónico me lo está pidiendo? Hasta 40. Armónico 40. ¿Qué frecuencia es el armónico 40 de la fundamental de 60 hercios? Es un cálculo rápido, ¿verdad? ¿Cuál sería, creen ustedes? ¿Por dónde andaría ese orden? ¿40 por cuánto? 60. Dice 2400. Ahora, ¿qué nos dice el teorema de muestreo? Que realmente es el límite de la confianza que yo tengo en esto, pero es el límite matemático. Ya se imaginarán ustedes, el límite matemático de la confianza que tengo en esto es si voy al menos al doble. Es decir, que mi tasa de muestreo sea al menos al doble que esto. Es decir, 4800 muestras por segundo. Y ojo, ese es el límite matemático. Ya les digo, no sé si hay algún compañero aquí con experiencia laboral, ya les digo que uno, en la mayoría de los casos, al menos yo, prefiero evitar estar al límite, y si puedo ir al menos a 10 veces más rápido que la señal que me interesa estudiar, trato de llegar. Si fuera el caso, si fuera este caso, en esa perspectiva de diseño, yo quisiera ir cuanto menos a 48,000 muestras por segundo. ¿Con tal de qué? Cumplir con la normativa, ¿verdad? Al menos en lo que respecta a la variable del tiempo. 48,000 muestras por segundo. Bien. Aquí hay un pequeño ejemplo numérico, ¿verdad? Que tenemos aquí un promedio de muestras obtenidas durante 200 milisegundos para poder estudiar una señal, ¿verdad? En 200 milisegundos. En 200 milisegundos yo tengo al menos unos 10 periodos, ¿verdad? De 60 hercios. Eso me permitiría obtener un trabajo, una información mínima de trabajar hasta cierto armónico. Yo creo que muchos de nosotros ya estamos trabajando en los algoritmos de la transformada rápida de Fourier. Vamos a lo mismo. Cuando uno trabaja la transformada rápida de Fourier y demás, esa cantidad de muestras está limitada, tiene que tener una característica si no queremos hacer esas proporcionalidades horribles de la transformada rápida cuando no trabajamos con cantidad de muestras de potencia de 2, ¿verdad? Bueno, ¿cómo hacemos todo esto? Y es ahí donde, por ejemplo, en los espacios de aprendizaje de procesamiento digital de la señal, muchos estudiantes, como les digo, nadie nace aprendido, pero a veces tenemos la noción de eso, de que no, yo puedo hacer lo mismo que eso, o puedo hacer los sistemas de bajo costo. Yo les digo, tengan cuidado. Si algo tiene un precio, ¿verdad? Sí, a veces tiene un valor de marca, eso no lo discuto, pero hay que tener cuidado. Tal vez hay algo que técnicamente lo hace valioso. ¿Quién de ustedes sabe, por ejemplo, hasta dónde anda la tasa de muestreo de una Atmega 328? Del típico Arduino Uno y Nano. ¿Alguien? ¿Nadie? Bien. Vaya, yo he visto en algunas referencias que sugiere que la tasa de muestreo de los ADCs, ¿verdad? De esos Atmegas rondan la kilomuestra por segundo.
Lo malo es que si lo configuro por la interfaz del Arduino, realmente depende el código con el que yo trabaje. Cada vez que le agrego algunas instrucciones de por medio, pues eso puede ralentizar el proceso. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Qué tenemos y qué ventaja, por ejemplo, con la FPGA? Bien, tenemos la señal de referencia, la que vamos a estudiar y demás, pero la FPGA de manera íntegra, incluso los de bajo costo, pueden alcanzar muestreos en el orden de los microsegundos. De hecho, ¿qué podemos ver en pantalla? Voy a trabajar con una fundamental de 6 kilohercios, así se lo digo, 6 kilohercios, cuya fundamental, su periodo es de 166.67 microsegundos. Lo voy a hacer con la interfaz de lo que es la SYNQ y puedo obtenerla comparándolo con lo que es un pequeño calibrador Omega CL427, que podemos notar en pantalla. Podemos notar una gran resolución entre cantidad de muestras. Ustedes pueden ver que hay 10.000, 20.000 muestras. Esas realmente son del oscilador interno. Estoy trabajando con una FPGA cuyo reloj es de 8 nanosegundos. Pero realmente entre muestra y muestra, por el ADC que tiene integrado, puedo ir de microsegundo en microsegundo. De tal manera que obviamente estoy bastante sobrado. Puedo hacer estudios de calidad de energía con una FPGA de este tipo. ¿Qué implicaría hacerlo con otro dispositivo? Necesito ir bastante rápido. Ahora, ¿qué sucede? No hay problema, puedo trabajar incluso con señales de 20 kilohercios. Es por eso que en algunas de las líneas de trabajo pueden ver uno de los artículos que está ahí, que es, trabajé con los ingenieros Ever Cerrato y Nelson Reyes. Aquí habíamos hecho un clúster. Este artículo utiliza multimicroprocesadores en lugar de la alternativa de la FPGA. Consume bastante recurso volumétrico al tener un clúster, tener varios que se dediquen específicamente, uno a medir voltaje, otro a medir corriente, uno a medir voltaje, otro a medir corriente. Esto como una especie de comparativa o alguna referencia de qué es lo necesario para trabajar con dispositivos un tanto más lentos que la FPGA. Pero si yo tengo un sistema integrado como el que les mostré, perfectamente podría hacer estudios de calidad. ¿Qué necesito? Dar trazabilidad a los resultados, como con el calibrador que les mostré, o un batiorímetro, ¿verdad? Perfectamente calibrado. La manipulación de la variable del tiempo no solo me permite aplicaciones como la medición de la energía. Hay que recordar que la medición del factor de potencia es clave. Y ojo, algo que enseño mucho en los espacios de aprendizaje acá, una de las cosas que realmente nos encontramos es que la señal de corriente, típicamente, y debido a las cargas electrónicas que hay hoy en día, no se aleja bastante de lo que es una senoidal. Así que pregunta interesante, ¿cómo obtengo yo la medición de energía basada en señales que no son senoidales? Porque de por sí la aproximación de dividido entre raíz de 2 no es recomendable. Necesito aplicar la ecuación del root mean square. Y cuando son señales, cuando están desfasadas y demás, pues ese tipo de procesamiento debe ser confiable, incluso en dominio del tiempo. Bien. Otra de las aplicaciones que puedo mostrarles a través del uso de la FPGA es también la transmisión de imágenes, ya que me permite manipularlas fácilmente, pues al dominar, ¿cómo es que se llama? El comportamiento, la variación de frecuencia y demás, puedo también hacer modulaciones. ¿Cuál es la ventaja de esto? Que me permite hacer el ensayo que les mostré al principio de comparación y ajuste con un patrón oscilante. Obviamente hay una resolución en la que puedo trabajar. Si tengo un reloj de 8 nanosegundos, no es que pueda hacer variaciones así como así, pero sí que puedo hacer ajustes muy buenos alrededor de 60 Hz con resoluciones incluso de 0.001 Hz. Obvio, hablamos de una fundamental muy lenta en comparación de los 8 nanosegundos que tiene la señal de reloj de una FPGA como la SYNQ que les mencioné. Bien,
En términos generales, esta es la presentación que he hecho para ustedes. Estas son capturas. Realmente el equipo, aquí lo ando, hice estas pequeñas capturas para mostrárselas. En algunas de las líneas de trabajo que tengo con la empresa, damos servicio tanto al área civil como militar, y hay equipos, por ejemplo, en el uso de radares y otros semejantes, donde la medición del tiempo implica mucho, tiene una gran importancia, y lo mejor que uno quiere es corregir todos los errores sistemáticos posibles y reducir al mínimo los errores aleatorios posibles respecto a la medición del tiempo. Así como esta aplicación que les mencioné, que es respecto a calidad de energía y medición de consumo energético y, ¿por qué no?, factor de potencia y demás. No sé si hay alguna duda o pregunta. ¿Hay alguna duda? Si alguno es curioso, esta es la FPGA con la que trabajé para el montaje del día de hoy, con el calibrador que les mostré ahí al lado. Dice Giovanni, muchas gracias. Gracias a ti por asistir. No sé si alguien tendrá alguna duda o comentario. Dice, ¿cuál fue la mayor dificultad o barrera en el proceso de investigación para el desarrollo? Bien, depende de cuál estamos hablando. Para el montaje de hoy, pues, ninguno, era bastante elemental. Ok, les hablé uno que era de transmisión de datos, de imágenes. Vamos a ver, voy a habilitar aquí para que podamos ver de los artículos que he trabajado, uno que sea un poco más representativo. Vaya, uno que represente la importancia y que haya sido, como dice un compañero, un reto. FPGA también es band. Este artículo, esta parte del reto, fue algo que presenté en el IEEE MTTS, que es para un amplificador de potencia en banda S. Respondiendo la pregunta del compañero, le voy a dar zoom acá. Digamos que lo más complicado en este trabajo, si ustedes se fijan, trabajaba en un sistema de control, ¿verdad?, para amplificar señales con pulsos de 2.5 megawatts utilizando twistrons. Digamos que lo más preocupante o difícil en este tipo de trabajo es que tiene que salir buena la primera, porque para operar con twistrons uno utiliza los que son PFNs, que son redes formadoras de pulso. Ellas realizan niveles de descarga en el orden de kilovoltios en un espacio reducido. Ese nivel de descarga ronda su anchura de pulso unos 6 microsegundos. Entonces, todo el mecanismo de control que estaba basado en FPGA incluía desde el convertidor DCAC, porque había que elevar la frecuencia, pasarla por transformadores, hacer otra vez conversión DC a los PFNs y demás. Todo eso tenía que ser bien calculado, bien medido. Digamos que lo difícil es que los cálculos había que revisarlos más de una vez. La metodología de ensayo era un poco más delicada, porque un error en este tipo de aparatos, pues créanlo, no es que habrá tiempo de reacción. Entonces, digamos que si tomamos de ejemplo de esta investigación, lo más difícil era eso, que los trabajos y los ensayos tenían que salir todo perfecto, y aunque tocaba revisar más de una vez los cálculos hasta completarlos, pues así salió, ¿verdad? Obviamente uno es meticuloso, pero sí, digamos que era lo estresante que al momento de conectar todo, pues no hubiera ningún fallo ni algún siniestro grave.
ese como en este trabajo. Hay otros de los que les podría hablar, pero respondiendo a la pregunta del compañero, podría ser esta, ¿verdad? Un sistema de este tipo. No sé si alguien más tiene otra duda. Por nada. Yo tengo una pregunta. ¿Sí? Yo quisiera entender qué beneficios ofrecen los FPGAs en comparación con otros tipos de procesadores en sistemas de instrumentación y medida. Sí, por ejemplo, lo que hablamos de hoy era la variable de tiempo, por ejemplo. Respecto a calidad de energía, que era en el ejemplo que mostré, es bastante práctico trabajar con ellos, al menos a mi parecer, porque además de que uno puede hacer los cálculos en los bloques de la FPGA, puede ir en paralelo otro procesamiento y no ralentiza este de aquí. Hay que entender que hay muchos sistemas dedicados, no solo FPGA, sino que hay de todo, solo que la competencia es diferente. Por darle un ejemplo, le voy a mostrar. Vaya, aquí voy a abrir el diagrama de bloques del montaje que hice, que es el que vieron ustedes, ¿verdad? Que vaya, por ejemplo, responde muy bien a las características de, ¿cómo es que se llama? A los requisitos, mejor dicho, que establece la norma de calidad. Lo que ralentiza el proceso que vieron ahorita es el uso de la herramienta ILA, que es como una especie de osciloscopio dentro de la FPGA. Realmente, al final de los trabajos, uno no utiliza esta herramienta. Esta herramienta consume un montón de recursos, porque lo que hace es muestrear, registrar y después le pone la forma de onda bonita. Pero, por ejemplo, una de las ventajas, yo aquí tengo este sistema que me permite medir, muy bien, lo conecto al procesador ARM, saco la transformada rápida y puedo hacer el cálculo de armónicos. Eso lo hago rápido. No tengo problemas con procesamiento de tiempo real. Ahora, ¿qué sucede? Aquí solo estoy usando 2 puertos. Yo puedo, en la misma FPGA, en la misma FPGA, utilizar cualquiera de estos Facileye 8, 16, 32, más de 40 puertos, tener otras señales de control, otros mecanismos, y no tengo que preocuparme de que los otros sistemas que yo agregue afecten los tiempos de procesamiento del medidor de calidad de energía, porque al ser un lenguaje de descripción de hardware, prácticamente estoy construyendo circuitería paralela e independiente a esta otra. Ahora, ¿puedo hacer esto con clusters? Sí. ¿Puedo hacer pipelines con otros microprocesadores? Sí, pero me limita mucho el recurso. De hecho, en esta, que es bastante económica, que la construí con lenguaje de descripción de hardware, verán que la mayoría de los recursos, bueno, casi no se está consumiendo nada, porque los recursos que uno agrega es en los LUTs y los FF, ¿verdad? Las puertos de entrada y salida, pues, es una cosa. Los BUF-G, que son para señales de reloj, son otra. El MMSM, que es para crear más señales de reloj, pues, realmente no escala tanto. Pero lo que está consumiendo de la VRAM, que dice 17%, es el osciloscopio interno, que son las capturas que les mostré. Yo tengo todavía, aquí prácticamente tengo un medidor de calidad de energía, y no he consumido nada, y puedo agregar otro N cantidad de sistemas de control y no afectan nada. Entonces, además de alcanzar los requisitos que les mostré de la norma para el ejemplo de hoy, me permite, qué sé yo, agregar otros mecanismos de control. Por ejemplo, si yo detectara que en el armónico 13 es responsable de que se conecte la carga 42, yo puedo agregar sinceramente un mecanismo de control basado en la detección de un armónico. Eso no suele ser tan fácil con otro tipo de plataformas. Aunque podría responderle mejor si me pone alguna plataforma de ejemplo, ¿verdad? Como para hacer una comparación más objetiva. Aquí es que la tiro al aire, ¿verdad? Respondiendo a la pregunta de qué ventajas tendría.
Súper, gracias. Y ahí por ahí mencionó un cachito algo de la precisión de medidas en tiempo real y me surgió la duda también que cómo, no me queda claro cómo es que se puede el procesamiento digital de señal mejorar la precisión de las medidas en tiempo real. Ok, esa es una pregunta bastante interesante. Miren, hay cuestiones que yo sé que estamos en un entorno digital, ¿verdad? Hoy en día y demás. Créanlo, y ustedes creo que lo han visto, sin importar lo avanzada que sea la placa, ¿verdad? Ustedes habrán visto que tiene resistencias, capacitores e inductores. Yo sé que muchos lo asociarán a integridad de la señal digital y eso es correcto, pero vean incluso los dispositivos de medición. Si ustedes se fijan, para batiorímetros, medidores de corriente, se sigue usando principios de medición de corriente que son viejísimos, viejísimos. Uno de los más elementales, la pinza amperimétrica. ¿Qué ocurre? Hay una gran cantidad de esfuerzos, hay una gran cantidad de diseños para que el error se corrija o se reduzca en la medida posible desde ahí, porque no se puede heredar todo al procesamiento digital de la señal. Lo mejor es reducir el error o hacerlo nulo desde la parte de la circuitería analógica. Es lo más importante de todo. Y el mayor ejemplo es lo que se les está mostrando del aliasing. Lo que se les mostró del helicóptero, aquí lo vuelvo a poner, ¿verdad? Lo que se les mostró del helicóptero, ¿verdad? ¿Cómo se corrige eso? ¿Cómo le enseñamos al procesamiento digital de la señal que es un helicóptero y que realmente va más rápido, va más lento? La limitante es física, la tasa de muestreo. Entonces, ¿qué ocurre? Para evitar el aliasing, hoy en día, todavía hoy en día, se utiliza el clásico filtro pasabaja. Porque no hay de otra. Es inevitable, por así decirlo. Y ese tema de filtrado analógico está presente en la electrónica más avanzada que hay. Entonces, cheque, tenemos el esfuerzo por reducir los errores en la parte analógica. Una vez que yo estoy en teoría seguro de que no voy a captar nada que entre como aliasing en el procesamiento digital de la señal, el ir más rápido lleva por defecto que para su aprovechamiento necesito más memoria, porque para una misma ventana de tiempo recupero más información. Es correcto, ¿dónde la guardo? Entonces, cuando yo voy más rápido, yo soy capaz de detectar aspectos más finitos, contribuciones más finas, que de alguna forma, en el ejemplo que mostré hoy, se representan como armónicos, que son importantes desde la perspectiva de calidad de energía. ¿Qué pasa si en lugar de tomar 10 muestras en un periodo de 16 milisegundos, solo tomo 3? Obviamente puede que capte lo mínimo del periodo, saber la frecuencia fundamental de la señal, pero no podría captar cada una de las perturbaciones, flickers o aspectos semejantes. Entonces, ¿qué ocurre? Para el procesamiento de señales, por ejemplo, un medidor de tasa de distorsión armónica, si mi tasa de muestreo es muy pobre, obviamente el medidor, si lo diseñé yo, ¿verdad? Por ejemplo, sería inapropiado decir que puede llegar hasta el armónico 40. Sería una mentira, sería una falacia. Tendría que reducir el alcance. Y obviamente eso afecta las especificaciones metrológicas del aparato. Recordemos, no solo, y eso es algo que enseño bastante, todo depende de qué medimos. Y el tema de la energía eléctrica, por ejemplo, es que hay una variable muy importante que es el tiempo. No solo es medir intensidad de señal, intensidad de corriente, no solo es medir intensidad de voltaje. Debo ser bueno midiendo el tiempo. Si soy malo midiendo el tiempo, obviamente soy malo midiendo energía. No sé si eso responde la pregunta.
Sí, muchísimas gracias. Por nada. ¿Otra duda o pregunta? Pues si nadie tiene otra duda, yo sí tengo otra. Quiero estar apuntando. Me surgió una duda por ahí y es, ¿existe alguna importancia o alguna razón por la que se tenga que reconfigurar el hardware de los FPGAs cuando se tenga que aplicar ¿cómo se llama? Medidas específicas a la hora de hacer mediciones? Como, por ejemplo, como de por qué se resetea la FPGA o cómo así. Sí, eso mero. Ah, ok. Bueno, eso realmente no sé, porque depende la FPGA que has trabajado, todas por defecto, como su configuración, por así decir, es por polarización, si se puede decir. Realmente la estructura de explicar toma su rato, pero lo que son las células básicas lógicas que constituyen la FPGA, que prácticamente las convierto de una forma bastante burda explicar eso. Convierto esa célula lógica en una AND o la convierto en un flip-flop o algo semejante. Como todas esas asignaciones son por polarización, obviamente cuando apago la FPGA, pues se pierde todo. Ahora, lo mejor, y yo no sé si lo habrán hecho, es utilizar no la FPGA pura para aplicaciones industriales, sino placas de entrenamiento como estas, o placas que ya cuentan con la EEPROM o la Flash, y lo que se hace es un bootloader, de tal manera que prácticamente en una memoria SD pones tu disco de arranque y cada vez que se enciende la FPGA se autoprograma. Entonces, el por qué ocurre es básicamente la explicación que le di, por la polarización, de cómo se construye toda la estructura y tal. Ahora, ¿es necesario o es perceptible para el usuario? Puede hacerse imperceptible con el ejemplo que te di. Vaya, ejemplos concretos. Transmisores Harris, que son del tipo militar, tienen en su interior FPGAs de Xilinx, si no me falla la memoria. Lo mismo que algunos osciloscopios digitales, no recuerdo si son, ¿cómo es que se llama? Tektronix o Agilent, no recuerdo. Y obviamente al ser un aparato comercial, no es que se desconfigura cada vez que lo apagas o lo encendes, pero queda la configuración, ¿verdad? El bitloader en una memoria ya duradera y cada vez que arranca se configura. Pero sí, muchos de los dispositivos hoy en día tienen FPGA como los que te dije y lo que hacen es eso, se guarda la configuración básica en una memoria duradera y cada vez que enciendes el aparato como que la FPGA se vuelve a configurar, ¿verdad? Pero lo hace, qué sé yo, uno ni se da cuenta, es como cuando enciende cualquier televisor o algo semejante. No sé si eso responde. La verdad que sí, sí me la responde, gracias. Por nada. No sé si hay alguien más. Bueno, si nadie Ok. tiene otra. Yo quiero hacer una última pregunta. Esta sí Ok. ya es la última. Ok. Yo quería preguntarte que si tenías alguna idea, ¿cuáles eran los principales desafíos a la hora de implementar los FPGAs en instrumentación para países en desarrollo? Ah, ok. Es una pregunta compleja, porque depende a qué definimos desafíos. Yo me atrevo a decir que el reciente crecimiento electrónico, de control electrónico digital, eh, es posible, considerando, por ejemplo, los Arduinos por algo muy importante, que es el concepto también que hizo importante a Microsoft, que es la plataforma orientada al cliente. Actualmente el lenguaje de descripción de hardware
que puede ser VHDL o Verilog, exige, por así, es que eso es lo que pasa, exige el dominio del mismo. Yo siempre les pongo ese ejemplo a los estudiantes, que uno, por ejemplo, cuando quiere aprender con Arduino, pone mal un if, y a veces igual lo carga y medio funciona el aparato, y eso les da confianza, ¿verdad? Cuando alguien está aprendiendo. Sin embargo, la FPGA sí que exige dominio del mismo porque, de hecho, notaron aquí que para abrir los diagramas de bloque o algunas cosas, mi computadora no es tan mala, les diré, disco de estado sólido y otras cuestiones, pero el tiempo de trabajo, es decir, una vez yo he construido todo el sistema, actualmente no me da tanta versatilidad como para aprender. No sé si me explico. Si yo me pongo a tantear, solo quiero probar si esta variable la cambio por la otra. Puede que pasen 2, 3 minutos cargando y luego haya un error al nivel de implementación. Es decir, pasó la síntesis, pasó alguna otra etapa de por medio, pero ya cuando quiero ubicar dentro del chip lo que yo puse, lo que yo me inventé, no va a poder. Entonces, ¿qué ocurre? La gente puede aprender fácil con plataformas de Atmega y demás y yo lo he visto, y también también cuando aprende, hace eso, ¿verdad? Prueba como 5 veces en menos de 2 minutos, diferentes configuraciones de código y no pasa nada, y de un solo le dice, mal hecho, mal hecho, mal hecho, y eso ayuda a aprender, ¿verdad? Hay como una realimentación bastante individual. Mientras que en las plataformas de FPGA, por ejemplo, si trabajamos con el lenguaje de descripción de hardware, puede uno, si no tiene la formación, frustrarse porque dice, no, pero si está bien y esto tiene sentido, en la lógica de uno, cuando no tiene experiencia, digamos, y se pasan 3 minutos para decir, no, está mal hecho lo que hiciste. Tal vez creo que ese es el mayor obstáculo como para que esto sea a nivel regional. Ahora, el ejemplo que les doy es trabajando con FPGA desde Vivado. No todas son así. Yo creo que varios hemos trabajado también con herramientas como LabVIEW, que ya es una interfaz como diagramas de bloque, más digerida, más parecida a los mecanismos de control, incluso como PLCs, que eso me permite aprovechar muchas de las herramientas FPGA, por ejemplo, con dispositivos como MyRIO, de National Instruments, que utilizan giroscopios y otros aparatos. De hecho, proyectos de hace unos años consistían en pequeños robots que utilizaban esas FPGA como columna vertebral para poder mantener el equilibrio mientras caminaban. Y utiliza una estructura más visual. Entonces eso lo hace un poco más atractivos. ¿Qué es lo malo? Herramientas como LabVIEW no son open source, son compradas, ¿verdad? Entonces, digamos que por ahí van las limitantes de que creo que si hay algo en proceso, pero que alguien quiera acaparar este mercado masivo, tiene que brindar mayor facilidad para la construcción orientado a la mayoría de los clientes. Eso es lo que yo diría el principal obstáculo para que sea de alcance latinoamericano, por así decir, este tipo de herramientas. Que, ojo, poco a poco va mejorando. Antes ni estos diagramas de bloque había. Bueno, tal vez, quién sabe, capaz a finales de este año ya hay una plataforma incluso más didáctica, si se puede decir, más intuitiva, que nos permita aprovechar estas velocidades. Sí. Muchísimas gracias. Gracias. Hola, hola, buenos días. ¿Qué tal? Hola, Tengo buenos una días. pregunta. Sí. Sí, fíjate que tengo una consulta, ingeniero Daniel. No sé si es posible, me imagino que sí, no estoy al tanto con FPGA, hacer lo que es la simulación en tiempo real implementado en conjunto con, por ejemplo, Simulink. Solo como por dar un ejemplo, pues me tocó en algún momento hacer una simulación en tiempo real para el control de motores trifásicos por medio de un método, ¿verdad? Que hay por ahí. Pero la parte que importa es que se hizo el modelo, se hizo toda la simulación con todo el sistema de lazo cerrado en Simulink
y luego haciendo uso de otro software también y otra plataforma de National Instruments, lo que es hardware. Entonces se pudo ver y controlar desde Simulink en tiempo real lo que era la velocidad del motor. Era una práctica sencilla. Entonces mi consulta es si sabe si esto se puede hacer o si se ha hecho para que en lugar de utilizar un computador se utilice, por ejemplo, solamente la FPGA, y qué tanta sería la diferencia de procesamiento entre una computadora pues, normal a una FPGA, por ejemplo. Eso sería la pregunta. Excelente, muchas gracias porque es una pregunta bastante interesante. Hace unos años ya todavía estaba el tema de la pandemia. Uno de mis estudiantes de seminario de investigación trabajó, ¿verdad? En lo que era un pequeño simulador de despacho con FPGA. El típico análisis, Newton-Raphson y todo lo demás. La idea de él era presentar, la hipótesis que trabajaba es que el procesamiento iba a ser más rápido, y de hecho lo fue, ¿verdad? Entonces, hay antecedentes más avanzados que ese, pero lo pongo en ejemplo de algo que aquí en Honduras, ¿verdad? Alguien ha presentado un modelo básico de análisis de despacho con FPGA y la hipótesis era eso, que iba a obtener los resultados más rápidos que la herramienta que estaba utilizando, el software que estaba utilizando, y bueno, de hecho sí lo comprobó. Ahora, en un contexto de lo que puedo hablarle, hay muchas herramientas que vinculan, no las tengo instaladas acá. Podríamos hablar desde Model Composer hasta las herramientas de MATLAB que permiten traducir desde filtros digitales u otras herramientas a código VHDL. Obviamente, siempre hay que revisarlas, pero al menos crean un pequeño marco de referencia. Ahora, ¿se ha hecho y se hace? Sí, se hace bastante. Eso sí, implica trabajo. ¿Por qué? Porque hay que traducir al lenguaje de descripción de hardware modelos que pueden ser representados incluso por derivadas, integrales y variable compleja. Ahí es donde uno ve un reto más grande. ¿Por qué? La gracia del lenguaje de descripción de hardware es que uno trabaja inclusive a nivel de bit, casi de bit a bit. Bueno, los números, solo multiplicar los números. ¿Hay bloques que lo hacen? Sí, hay bloques que lo hacen. No me pagan nada, pero aquí puedo mostrar la herramienta de Vivado. Verán que hay toda una... Voy a acercar. Hay toda una familia de bloques que ya ayudan con el trabajo, porque estos prácticamente los bloques es prácticamente el comando PORMA, pero que ya hay una gran cantidad de bloques que nos permiten facilitar muchas herramientas y lo que uno hace es interconectarlos. Ahora, ¿qué sucede? Primer reto y primer trabajo de investigación, ¿qué modelo es el que quiere implementar? ¿Qué modelo es el que quiere simular? Y tiene que tenerlo bastante claro. Lo trabaja, lo procesa y demás. Ahora, ¿quiere interactuarlo con su computadora? Hay todo tipo de mecanismos. Desde comunicarse con su FPGA a través del procesador que tiene interno por registro HAXI, donde ya envía los resultados y puede tener la interfaz gráfica, hasta FPGAs que tienen el puerto PCI y se conectan casi como una placa adicional en la placa madre de la computadora o servidor, y que ella haga todo el proceso, idéntico a lo que hace una tarjeta de video para videojuegos y demás. Entonces, ¿antecedentes hay? Sí, hay bastantes. ¿Exige trabajo? Entre más avanzado el modelo que usted quiera, es mayor el trabajo. ¿Inherentemente va a ser más rápido? Depende de la comparación que haga, ¿verdad? Hay FPGA con diferentes señales de reloj, pero lo que sí es que si hace bien la estructuración, por lo menos es óptimo. ¿Qué quiere decir? Que cada recurso que está usando la FPGA no es para un montón de posibilidades y subrutina, no. Cada recurso, cada procesamiento, cada señal de reloj es destinado para lo que usted quiere simular. Entonces, si eso trabaja una señal de reloj altísima, pues sí que puede ir mucho más rápido que cualquier computadora.
De hecho, le invito a que investigue del simulador de moléculas en la Universidad de Łódź, en Polonia. El nombre no es simulador de moléculas, pero en Łódź, en Polonia, está el clúster más grande de FPGA del mundo y se utiliza para el modelo de reacciones moleculares y demás. Y ojo, cuando leo el clúster más grande del mundo, es un edificio. Lutz, no recuerdo cómo se llama el proyecto, pero TUL, Technological University of Łódź, ellos tienen un clúster enorme, que prácticamente necesitaron edificación para todas las FPGAs que tienen. ¿Y qué es lo que sucede? ¿De dónde sacó el dinero? Pues sí, a la empresa privada le interesa enormemente los modelos que presenta la universidad. Es una millonada, pero es mucho más rápido que los procesadores. No sé si eso le responde la pregunta. Sí, sí, por supuesto. Sí, de hecho, porque, como le comento, ¿verdad? Para el caso del lenguaje de descripción de hardware no estoy muy familiarizado, pero sí en el caso, por ejemplo, de C, que MATLAB Simulink ya tiene una opción que le traduce los modelos que usted tiene simulados, le genera el código en C que luego se le carga al microcontrolador, si ese es el caso que se está utilizando. Y una última pregunta que tengo, en el caso, por ejemplo, usted, digamos que ya tiene su modelo, digamos, volviendo al mismo caso, el control del motor, por medio de este tipo de técnica de modulación y este método de control, una vez que usted ya aprobó todo, lo implementó, digamos, el procesamiento digital y todos los cálculos para el control, los hizo con FPGA, ¿cómo puede usted traducir esto ya en implementarlo, digamos, en una aplicación en la que tenga que desarrollar un PCB luego de haber utilizado la FPGA? Porque como tal es una placa de evaluación, ¿verdad? Es decir, el hardware que usted escribió... Sí, por ejemplo, correcto. Si usted hizo pruebas aquí, pero después esas pruebas que usted hizo, eso tiene que ya instalarlo en un lugar y dejarlo. No dejaría la FPGA, ¿verdad? Por ejemplo, tendría que... ¿cómo lo hace esa parte? No estoy al tanto. Ahí depende, ahí se resume bastante en dinero. Dinero y tiempo. Por dar un ejemplo. A veces fabricamos placas que en conjunto con esta ya le dejamos los slots y los pines, se acoplan y incluimos en el precio y se va con todo. Porque sí podemos diseñar la PCB. Lo único es que, al menos en nuestro país, Honduras, hay limitantes para los componentes que implican de mandarla a traer y de un solo conectar el módulo adicional que diseñamos nosotros a mandarla a diseñar, probarla de vuelta, volverla a medir. La mayoría de los clientes prefieren pagar el precio de la placa de evaluación y lo adicional. Pero sí depende mucho. Por ejemplo, cuando trabajé en mi maestría en España, ahí en la misma línea trabajaba el doctor Fernando Carrió. Él trabajaba con las FPGA Virtex 7, con los módulos de entrenamiento con fibra óptica, y después diseñaba las placas que tenía más de 3 Virtex 7 la misma placa. Pero era porque era el proyecto del TILCAL, del CERN. O sea, andaban en esa línea de investigación y presupuesto. Pero en el caso nuestro, casi siempre, como estas aplicaciones son más costosas, casi siempre van con la placa. Ahora, a nivel masivo, como los equipos que les mencioné de radio, lo que hacen es eso, es como el chip de la FPGA es un tanto más barato que la placa de evaluación. Lo típico es que se mandan a diseñar y a soldar entre China y algunos países de Europa. Pero puedo hablarle más de la experiencia entre Latinoamérica, en Honduras, a nivel industrial, y de investigación en Europa. Ya de forma comercial, como países más desarrollados, pues sí, han de comprar a granel, por decir algo, las FPGAs, y ya los ponen en equipos como los que les mencioné de marca Harris o en marcas de osciloscopio. Pero sí, nosotros por lo pronto, pues es eso, heredamos el precio de la placa de evaluación y
Y el cliente está feliz porque más bien uno les dice, mire, si pagan tanto más o hacen esto, se le puede agregar este módulo, se le cambia a otro. Y dice, y en la misma placa, sí, en la misma se puede. Entonces, ellos felices. Pero sí, esas son algunas líneas, digamos, comerciales y de investigación que les puedo decir. Ok, listo. Muchas gracias. Alguien creo que escribió en el chat, pero no puedo ver el mensaje. No sé si me lo pueden leer. Yo le leo la pregunta, no tenga pena. Dice Nelson Reyes, ¿qué nos puede decir del consumo de energía en FPGA? ¿Es posible desarrollar ASICs con bajo consumo y alto rendimiento para dispositivos IoT alimentados por batería? Sí. El mayor ejemplo, como les dije, miren, el equipo Harris es militar, pero en esa línea de investigación sí que hay líneas de comunicación IoT que se basan en FPGA de la línea civil, y hay un montón. La diferencia está que una o dos FPGA no generan tanto problema de consumo, como les dije y como preguntó un compañero. Se apagan, se desconfiguran, pero se deja la configuración en una memoria flash o EEPROM y apenas arranca se vuelve a configurar. Eso no es problema. El problema está, y qué pesar que me falla la memoria, en las aplicaciones como las que les mencioné de Polonia. Ahí necesitan una enorme cantidad de voltaje porque necesitan establecer sistemas síncronos y de alimentación enormes, masivos. Ya les digo, ahí hay miles, no de placas de entrenamiento, las placas las diseñan ellos, pero son placas que utilizan un FPGA, hay miles, y abastecerlas todas requiere una gran ingeniería en conversión de energía y estabilidad de energía. Pero hablamos de algo colosal. Algo más compacto, pues como les digo, los MyRio, hasta lo puedo mostrar en pantalla, MyRio de National Instruments, son FPGAs que tienen para IoT, ¿verdad? Se cargan como cualquier otra, no generan ningún reto, tienen giroscopios, tienen un montón de mecanismos. Como les digo, yo he visto artículos que tratan de utilizarlas vaya, aquí hay un ejemplo, pareciera que es para un, no sé si es un sistema de procesamiento respecto a audio. Bueno, creo que esto iría más orientado como a la pregunta que hizo el compañero del consumo de FPGAs para, digamos, esas aplicaciones más compactas. Muchas gracias. También Darwin Hernández tiene la mano levantada. No sé si querías hacer una pregunta. Hola, buen día, Daniel. Buen día. Sí, yo recuerdo, ingeniero, que en su tiempo, ¿verdad? Aprovechando que en las FPGA se pueden diseñar circuitos en tiempo real, ¿verdad? Que responden bien el tiempo, se hizo el intento de modelar, ¿verdad? El comportamiento de la electrofisionomía cardíaca de la ecuación integro-diferencial, ¿verdad? Con FPGAs. Quería saber si, digamos, si ha retomado el intento, ¿verdad? De que en Honduras se puedan como desarrollar este tipo de equipos basados en FPGA que nos ayudarían, como quien dice, a desarrollar equipo local para medicina. No sé si al final se retomó o si esta parte quedó así nada más en un proyecto, en una idea. No, la verdad es que todo eso, vaya, por mi línea de trabajo en la universidad, no diría que está descartado, diría que está archivado. Muchas de estas cosas requieren de interés e inversión. Cuando digo interés, no digo de mi parte, sino de interés de tercero. ¿A qué me refiero? A que si hay un solicitante que lo pida, cuando digo solicitante no necesariamente es un cliente, puede ser un instituto, un área de investigación en biomédica, qué sé yo. Ahí se retoman algunos temas. De hecho, orientado, por ejemplo, a lo que preguntó el otro compañero de simulación, de sistemas trifásicos y motores, bueno, ahí hay un interés, tal vez en la línea en que él está, alguien desea ese producto ya, por así decirlo. Actualmente, lo que se ha trabajado en la universidad ha sido más de cerca con algo parecido a lo que mencioné de Polonia, con el Departamento de Ingeniería Química. ¿Qué tanto elemental se puede modelar? Porque ellos tienen el problema de que para los modelos de estas reacciones
requieren computadoras muy costosas, computadoras comerciales costosas, pero en esa línea de interés es que se están evaluando esos modelos de reacciones moleculares con FPGA. De hecho, hemos aplicado a más de una línea de financiamiento a ver cuál sale, ¿verdad? Entonces, volviendo a la electrofisiología del corazón, eso está anotado, eso está archivado en un lugar. Tal vez en esta temporada no hay una línea de interés de un ente que nos diga, necesito esto pronto. Entonces, por mientras se están atendiendo otras que son más inmediatas, pues. Más que nada por eso, si se puede resumir como una especie de demanda de mercado. ¿Todo es importante? Claro que sí, pero también es de valorar quién demuestra mediante cierto apoyo más tangible y brinda los recursos para obtener ciertos resultados. Un ejemplo, para lo de estas cuestiones que vamos viendo, estas licencias que les he mostrado son donadas, son donaciones. Hay otras líneas que en las clientes pagan, etc. Entonces, en función de esa línea es que uno trabaja antes o después una línea de proyecto. Pero sí, lo de electrofisiología del corazón, archivado está, no está descartado, solo que, bueno, tal vez es que han habido interesados en otra área que han hecho más presión recientemente. No sé si eso... Muchas gracias, ingeniero. Tal vez nos da tiempo para una última pregunta, ya que ya se nos va a acabar el tiempo. No sé si alguien tenga alguna pregunta con la que quiera cerrar. Yo tengo una, por ejemplo, para las personas que no están tan familiarizadas con FPGA, ¿cómo podrían iniciar? Ah, esa es una pregunta bastante interesante. Bueno, a mí en lo particular me gustan los libros, a mí. Libros físicos. Por PDF yo creo que a todos nos toca leer, pero no sé si es algo compartido. Pero para mí es más cansado leer 10 páginas en PDF que páginas físicas. Entonces, mi consejo, cuanto menos el libro de diseño digital de Morris Mano de forma física, ahora, hay que tener cuidado. El libro de diseño digital de Morris Mano que le aconsejo adquirir, si no me falla la memoria, es de la... Aquí está. De la quinta edición en adelante. ¿Por qué de la quinta edición en adelante? Porque de la quinta en adelante, a medida va enseñando los temas, va mostrando códigos de ejemplo en Verilog. Entonces, como una especie de manual personal, guía didáctica personal, a mí me parece un excelente libro, pero debe ser de la quinta edición en adelante, porque las anteriores, pues, habla de tecnología vieja, ¿verdad? Apenas con puertas lógicas, mientras que de la quinta en adelante, enseña Verilog, construir máquinas de estado, enseña todo. Entonces, es una formación bastante completa. Ahora, una vez ya has aprendido bastante del libro de diseño digital, ya has hecho bastantes códigos, bastantes sistemas, ya de ahí, pues, aventúrate a las librerías que traen herramientas como Vivado y demás, donde, por ejemplo, yo veo aquí lo que es el ILA y pongo en internet ILA. Como el datasheet. Y ya vemos, ¿verdad?, la documentación de cada bloque. Y como en principio, ya tienes la base que te da el libro de Morris Mano, no lo verás tan feo, lo verás bastante elemental. Ah, tiene tanto de esto. Ah, funciona de tal manera. Ah, se conecta de esta forma. Estos diagramas de bloque los verás sencillos. Que conecto en A, que conecto en B. Te explica mucho de lo que tiene por dentro, pero en general
ya lo verías como un bloque, como la gracia de esta estructuración en FPGAs. Entonces mi consejo es eso. Comienza con un libro como Morris Mano que te enseña a hacer hasta el sumador de 2 bits y tómate tu tiempo y luego ve escalando, ve escalando, ve escalando. Eso es lo que yo te recomendaría. Muchas gracias. Voy a ver cómo adquirir el libro en físico, pero le agradezco bastante. Nada. Hablando del libro en físico, Isaac Cerrato nos comenta que en la biblioteca de la UNA pueden adquirirlos para leerlos o en calidad de préstamo, ¿verdad? Al final las bibliotecas de las universidades en ese sentido son bastante generosas. Ya para finalizar, quería agradecerles a todos, principalmente pues al ingeniero por darnos esta conferencia. Yo creo que fue muy interesante. También agradecerles a todos por sus preguntas. El tiempo planeado para las preguntas era como de 10 minutos y al final tuvimos como 40 minutos de preguntas, lo cual nos dice que sí les gustó, que fue valiosa para ustedes y también pues creo que hizo más interesante la conferencia para el ingeniero también, pues al final las preguntas siempre enriquecen estas conferencias, ¿verdad? Entonces les agradezco mucho a todos por su participación, por haber estado aquí, por supuesto al ingeniero Daniel Flores por haber estado aquí y a la IEEE por siempre ponernos en disposición de estas conferencias, ¿verdad? Entonces les agradezco a todos y nos vemos en otras conferencias. Muchas gracias. Hasta luego.